¿Qué hará Rusia una vez que la guerra en Ucrania llegue a su fin? ¿Putin cortará sus pérdidas y consolidará su control en el este, o la victoria le dará suficiente confianza para enfrentarse directamente a la organización del Tratado del Atlántico Norte? Responderemos a esto y más adentrándonos en la mente del dictador de Rusia y analizando sus acciones recientes para predecir qué hará el loco si el fin de este conflicto llega a suceder. Antes de poder predecir con precisión qué podría suceder cuando termine la guerra entre Rusia y Ucrania, necesitamos ver cómo va la guerra después de más de 2 años de conflicto. Nadie puede olvidar cómo el 24 de febrero de 2022, el presidente ruso Vladimir Putin lanzó una invasión inesperada y completamente no provocada de Ucrania. Esto provocó el mayor conflicto armado en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Hoy, mientras continúan los combates, aumentan las bajas y empeora la crisis humanitaria, todo el mundo se pregunta cómo evolucionará el conflicto en 2024. Si es posible un acuerdo negociado, y si es así, ¿cuáles son las posibles implicaciones de dicho acuerdo? Sobre todo, ¿cómo continuará Occidente responsabilizando a Putin mientras mitiga los riesgos de una guerra más amplia entre Rusia y la organización del Tratado del Atlántico Norte? Desde que Rusia invadió Ucrania, y quizás incluso antes de eso, Putin ha soñado con ganar control sobre Ucrania y reconstruir Rusia hasta su poder durante la Guerra Fría. Pero en los últimos 2 años, Rusia no ha logrado capturar Kiev, tomar el control del gobierno ucraniano o sofocar el espíritu del pueblo ucraniano. La magnitud del error de Putin es especialmente evidente hoy, dijo el secretario de Defensa Lloyd Austin III en una declaración el mes pasado. Las fuerzas del Kremlin no lograron ganar la batalla de Kiev, no lograron derrocar al gobierno democráticamente elegido de Ucrania y no lograron aplastar la voluntad del ucraniano. Es seguro decir que la arrogancia de Putin se vio impulsada por su confianza mal ubicada en la fuerza de las fuerzas militares e informes de inteligencia rusos. Esto era comprensible, considerando que muchos países, incluyendo los Estados Unidos, sentían que Ucrania y el gobierno del presidente Zelensky nunca resistirían contra las fuerzas militares rusas. Ambos cálculos resultaron ser incorrectos. Para sorpresa tanto de Rusia como de Occidente, Ucrania ha tenido mucho más éxito del esperado. Las tropas ucranianas han recuperado más del 50% del territorio que las fuerzas del Kremlin tomaron en 2022. Además, en los últimos 2 años, Rusia ha sufrido cientos de miles de bajas, ha perdido equipo significativo y ha retrocedido severamente su moral y confianza militar. Un informe de inteligencia desclasificado de Estados Unidos de principios de este año evaluó que la guerra le ha costado a Rusia al menos 315,000 bajas aproximadamente, 50,000 de esas son muertes o casi el 90% del personal que tenía cuando comenzó el conflicto. El informe también evaluó que las pérdidas de Moscú en personal y vehículos blindados ante el ejército de Ucrania han retrasado el esfuerzo de modernización militar de Rusia en 18 años. Por lo que cómo le va a Rusia en la guerra, y qué podría hacer después de la guerra, podría depender mucho de cuánto financiamiento y apoyo reciba Ucrania en los próximos meses y durante el resto del año. Gran parte de la trayectoria de la guerra ruso-ucraniana será dictada a miles de kilómetros de distancia en los Estados Unidos, ya que América ha sido el mayor donante individual a Ucrania desde que comenzó la invasión. La financiación para Ucrania en 2024 está incierta y depende mucho del ganador de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre. El mundo observará atentamente al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, enfrentándose al expresidente Donald Trump, quien cultivó relaciones estrechas con Rusia y Putin. El resultado de las elecciones podría anunciar un cambio sísmico en la actitud hacia y el apoyo para Kiev. Según la Oficina de Asuntos Político-Militares, Estados Unidos ha proporcionado aproximadamente $44.2 mil millones en asistencia militar a Ucrania desde la invasión de Rusia en febrero de 2022 y más de $47 mil millones en asistencia militar desde 2014. Esta ayuda abarca dinero, equipo militar, maquinaria, alimentos y otros insumos humanitarios. Estados Unidos ha suministrado 21 radares de vigilancia aérea, más de 2.155.000 proyectiles de artillería, misiles de largo alcance, tanques Abrams y acordó donar una flota de aviones de combate F-16. Existen preocupaciones por parte del mundo occidental de que, dadas las buenas relaciones previas de Trump con Moscú y la política de America First, la ayuda para Ucrania podría disminuir o desaparecer por completo si él regresa a la Casa Blanca. Trump ha afirmado que puede resolver la guerra en Ucrania en un día si fuera reelegido, enfatizando que sería capaz de convencer a los líderes de Ucrania y Rusia para llegar a un acuerdo. Sin embargo, Trump nunca especificó exactamente cómo lograría esto o qué condiciones se establecerían en el acuerdo de paz, y si la guerra termina y se firma un tratado de paz,
¿Rusia respetará las condiciones del acuerdo? Además, incluso si Putin deja en paz a Ucrania, la confianza de esta victoria reforzará su moral y lo llevará a atacar otro país europeo. A pesar de la decreciente aprobación rusa desde el inicio de la guerra, Putin ganó recientemente un quinto mandato como presidente en las elecciones de marzo. Probablemente es innecesario mencionar que esta elección, como la mayoría de las recientes en Rusia, fue apenas democrática. La guerra de Rusia en Ucrania ha acelerado el proceso de consolidación despiadada del poder en el Kremlin. El régimen de Putin se está volviendo más abiertamente agresivo contra cualquier oposición, mezclando miedo y confianza. No es sorpresa que el Kremlin esté controlando estrictamente quién competirá contra Putin. En estas pasadas elecciones, solo permitieron a un candidato expresar cualquier posición antiguerra. Esto se hizo astutamente para mostrar que, al perder el candidato antiguerra, los ciudadanos apoyaban la guerra, y que a su vez apoyaban ardientemente a Putin. Sin embargo, esto se volvió en contra cuando el candidato opositor Boris Nadezhdin obtuvo una cantidad sorprendentemente grande de apoyo. Numerosas personas en Rusia hicieron largas filas para firmar peticiones en su apoyo. Posteriormente, la Comisión Central de Elecciones se negó a registrarlo. Es seguro afirmar que la guerra parece haber borrado muchos límites a las acciones de Putin. La presidencial lo exhibió completamente. Mientras que al principio de su presidencia, Putin mantenía la apariencia de una democracia gestionada o democracia soberana al estilo ruso, permitiendo una oposición controlada y escenificada, el Kremlin ahora está endureciendo el control estatal sobre casi todas las formas de expresión. Por ejemplo, cuando el líder de la oposición Alexei Navalny murió en prisión en febrero de 2024, mientras cumplía una condena de 3 décadas, la policía arrestó a aquellos que salieron a protestar para hablar en contra de la guerra o el Kremlin. Con un control y poder crecientes, Rusia podría sentirse envalentonada para invadir otras naciones después del fin del conflicto con Ucrania. Cualquier cosa que Rusia decida hacer, primero tendrán que reconstruir su economía antes de siquiera pensar en invadir otro país. Esto se debe en gran medida a las sanciones que el mundo occidental impuso a Rusia. Aunque estas no disuadieron a Putin de realizar más ataques, sí han perjudicado la economía rusa. Sabemos que las restricciones a las exportaciones a Rusia han llevado a una disminución de la producción en muchos sectores industriales. El límite de precio en el petróleo marítimo ruso importado, una sanción de finales de 2022, ha impactado negativamente los ingresos fiscales federales del país. Es relevante que, antes de la guerra, hasta el 40% de los ingresos fiscales de Rusia provenían del sector energético, por lo que las sanciones occidentales parecen efectivas. Pero funcionaron en la práctica. Inmediatamente después de que comenzó la invasión hace 2 años, Rusia estuvo muy cerca de una crisis financiera total. El valor externo del rublo ruso cayó aproximadamente un 30% en solo unos días, y los rusos comenzaron rápidamente a retirar dinero de sus bancos. La comunidad internacional espera que al limitar el acceso de Rusia a los instrumentos financieros internacionales, se haga imposible continuar la guerra en Ucrania y se les impida hacer la guerra a otras naciones. El Consejo de Relaciones Exteriores considera que los $300.000 millones en activos congelados del Banco Central ruso, incautados por el G7, 205.000 millones de los cuales están en la Unión Europea, podrían financiar a Ucrania. Mientras que Estados Unidos, Bélgica, Chequia y Estonia han investigado cómo utilizar el dinero en un contexto nacional, el debate del G7 se ha prolongado debido tanto a preocupaciones sobre el derecho internacional como a temores de represalias rusas. Las naciones del continente temen este posible futuro, pues muchos creen que, tras la guerra, Rusia podría moverse sobre otros países europeos. Si Rusia se vuelve más agresiva, la organización del Tratado del Atlántico Norte podría ser clave para prevenir más conflictos. Dicho esto, todavía hay mucha incertidumbre en cuanto a cómo reaccionaría exactamente Occidente si Rusia declarara la guerra a la organización del Tratado del Atlántico Norte. Pero las cosas siempre son más complicadas de lo que parecen. Un problema previsible es la tendencia de Rusia a correr riesgos y calcular mal las consecuencias de sus acciones. Esto tiene sentido ya que la investigación en ciencias políticas muestra que los autócratas personalistas como Putin son los más inclinados a cometer errores, en parte porque se rodean de aduladores y leales. Como hemos visto en los últimos 2 años, el Kremlin ya ha subestimado seriamente tanto su capacidad para derrotar rápidamente al ejército de Ucrania, como la respuesta de Occidente a la invasión. Sin duda, tan pronto como Rusia reconstruya sus fuerzas después de luchar, muchos expertos internacionales creen que Moscú podría reagrupar sus tropas dentro de los próximos 2 a 5 años, y podría representar una vez más una amenaza muy grande para los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en el este.
Aunque se podría argumentar que las tropas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte son más fuertes y mejor financiadas que las de Rusia, mucho de eso dependerá de si Estados Unidos continúa comprometido con la alianza y no participa en un conflicto mayor en otro lugar. El resto de la Organización del Tratado del Atlántico Norte tampoco está unido. El mes pasado, el presidente francés Macron dijo que no podía descartar la posibilidad de desplegar tropas terrestres en Ucrania en el futuro. Después de sus polémicas declaraciones, muchos líderes se distanciaron de él, mientras que otros, especialmente en Europa del Este, expresaron su apoyo a Macron en su declaración. El líder de Francia instó a los europeos a no ser débiles y a estar listos para responder. Dijo que era importante que Europa no trazara líneas rojas, lo que señalaría debilidad al Kremlin y alentaría a Rusia a continuar con su invasión de Ucrania. Sin embargo, no proporcionó detalles adicionales sobre cómo podría ser un despliegue en Ucrania, o cuándo podría suceder tal evento. Pero antes de incluso especular sobre el rol de la Organización del Tratado del Atlántico Norte tras la guerra, debemos discutir cuándo y cómo podría concluir la guerra. Hay más de un resultado probable, así como una variedad de posibles finales. No se puede descartar una victoria o derrota total para Ucrania o Rusia como una posibilidad, pero son los resultados menos probables considerando cómo ha ido esta guerra hasta ahora. Aunque hay crecientes preocupaciones sobre Rusia rompiendo las líneas ucranianas y discusiones sobre Rusia ganando control en el terreno, la perseverancia ucraniana sigue siendo fuerte. Si Rusia se acercara a derrotar a Ucrania, esto probablemente provocaría un apoyo militar adicional de Europa y Estados Unidos para prevenir no solo un colapso ucraniano, sino también un daño de gran alcance al prestigio occidental. Para resolver la guerra ruso-ucraniana diplomáticamente, varios analistas han sugerido que el aparente estancamiento militar debería ser aceptado en un acuerdo de alto al fuego en el que Ucrania sería dividida a lo largo de las actuales líneas de batalla. Esto también significaría incluir un acuerdo que esboza la aceptación legal formal de la anexión de Crimea por parte de Rusia y de las áreas que ahora controla en el sureste de Ucrania. Otra posibilidad más plausible sería dejar el tema de la aceptación formal abierto a más negociaciones, después de que hayan terminado las hostilidades armadas. Entonces, ¿qué haría Rusia en caso de un alto al fuego? Podría haber más apoyo para la paz de lo esperado. Después de todo, aunque el gobierno puede que no lo admita, parece que el público ruso se está cansando de las movilizaciones y la duración del conflicto. Ciertamente, los rusos no quieren que se vea al país como el lado perdedor, pero ya hoy en día, cerca de la mitad de los encuestados por la Organización de Investigación No Gubernamental Rusa, Levada, han apoyado consistentemente un alto al fuego, incluyendo hasta un tercio de aquellos que dicen apoyar las acciones de las tropas rusas. Si las fuerzas rusas ya no pueden parecer obtener grandes ganancias sin más llamados a filas, podrían aumentar las presiones sobre el Kremlin para acordar un alto al fuego negociado. Otro posible resultado sería un completo estancamiento entre los dos países. El frente se congela, como lo hizo en Donbass en 2014 y las otras guerras postsoviéticas en Transnistria, Osetia del Sur y Abjasia, en un paisaje desolado minado con un alto al fuego informal, que se ve interrumpido repetidamente por disparos y drones de milicias incontrolables de todo tipo. Como si la zona estuviera en un impasse, ni en paz ni en guerra, simplemente congelada en el tiempo. Esto implica que las economías no pueden desarrollarse, avanzar ni recuperarse de los combates. Todos los escenarios están en juego, pero 2024 podría ser un año de consolidación para Kiev y Moscú. Informes sugieren que Rusia no tendría el equipo y personal necesario para una ofensiva estratégica hasta primavera 2025. Si la guerra termina, ya sea este año o en los próximos años, seguramente desencadenará un realineamiento de las potencias regionales que afectaría no solo a Europa, sino también a Asia y África. Rusia podría buscar fortalecer alianzas con los países vecinos y ejercer su influencia para moldear la dinámica regional. Esto podría afectar los equilibrios geopolíticos y tensionar potencialmente las relaciones con las potencias occidentales. Alternativamente, la guerra ruso-ucraniana podría fusionarse en un conflicto más amplio entre los Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte y Rusia y China. Un conflicto militar sino estadounidense sobre Taiwán es ciertamente algo que podría ocurrir en el próximo año o dos. Tal conflicto podría suceder si Taiwán declara la independencia y Beijing responde militarmente, lo que provocaría la intervención de los Estados Unidos para proteger la isla. Con el apoyo de China, Rusia podría expandir la guerra en Ucrania a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, esperando que las fuerzas estadounidenses se vean desbordadas luchando en dos frentes lejanos.
Aunque sería estresante para los Estados Unidos, Ucrania podría acoger favorablemente un conflicto escalado, liberando toda la fuerza de la Organización del Tratado del Atlántico Norte contra su vecino invasor. En dicho escenario, no se descarta el uso de armas nucleares tácticas por Moscú, especialmente si las fuerzas de Putin son forzadas hacia el territorio ruso. Aunque es un país mucho más pequeño que China, Rusia ha tenido durante mucho tiempo un aliado leal en Bielorrusia. Después de separarse de la desmoronada Unión Soviética, a principios de los años 90, Bielorrusia se alineó cada vez más con Rusia. Esto contrasta con los vecinos de Bielorrusia, opositores de la guerra, y Putin. Los lazos entre Bielorrusia y Rusia se han fortalecido desde que Putin invadió Ucrania y han continuado creciendo. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha permitido que su país sirva como base para armas nucleares rusas, evitando enviar tropas a la guerra. Todo esto se debe en parte al hecho de que Putin apoyó al gobierno de Lukashenko durante muchos años y acudió en su ayuda después de una disputada elección en 2020, que provocó un levantamiento popular, represión y sanciones. Recientemente, África ha entrado en la conversación, ya que se cuestiona cómo sus líderes podrían apoyar a algún lado del conflicto. Durante la última década, Rusia ha intensificado su presencia en toda África, reposicionándose como una potencia emergente en la carrera global por la influencia en el continente. Por esta misma razón, puede que no sorprenda que África haya sido una tercera voz en la guerra ruso-ucraniana, un conflicto que tiene lugar muy lejos de las fronteras del continente. Recientemente, Senegal se abstuvo en la votación de la Organización de las Naciones Unidas para suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos, mostrando su inclinación hacia Rusia en el conflicto. No obstante, algunos consideran poco realista que los 55 países africanos tengan una postura unificada sobre un tema de tal importancia. Rusia, con una fuerte presencia militar en África, ha sido el principal vendedor de armas al continente por más de una década. Actualmente, varios países africanos respaldan a Rusia por brindar mantenimiento, entrenamiento y apoyo militar privado al continente. En el pasado, Rusia ha apoyado a los partidos políticos comunistas locales y a las insurgencias militares y tiene una estrecha relación con el Partido Anti-Apartheid de Sudáfrica, el Congreso Nacional Africano o el Congreso Nacional Africano. Busca que Rusia continúe haciendo esto en el periodo posterior a la guerra, ya que parece estar en sus intereses financieros. Si no está roto, no lo arregles, como dicen. Pero ciertamente la guerra no ha sido buena para todo el continente africano. La guerra ha incrementado globalmente los precios del petróleo, alimentos y fertilizantes, y las simulaciones indican que un shock del 10% en estos puede disminuir el Producto Interno Bruto anual de África en $7.000 millones. Sin duda, las acciones futuras de Rusia dependerán del resultado de la guerra. Si Rusia triunfa, probablemente incitará más agresión del Kremlin. Si Ucrania logra la victoria, esto podría señalar el fin del dominio ruso en la zona. No solo Rusia seguramente mostraría su poderío en el campo de batalla, sino que también es muy probable que utilice técnicas cibernéticas avanzadas para afirmar su poder. La evaluación anual de amenazas de 2023 de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional afirma que Rusia seguirá siendo una gran amenaza cibernética a medida que perfecciona y emplea sus capacidades de espionaje, influencia y ataque, y que Rusia está particularmente enfocada en mejorar su capacidad para atacar infraestructuras críticas, incluyendo cables submarinos y sistemas de control industrial, en los Estados Unidos, así como en países aliados y socios, porque comprometer dicha infraestructura mejora y demuestra su capacidad para dañar la infraestructura durante una crisis. Ese mismo informe sostiene que, siendo 2024 un año electoral para América, Moscú verá las próximas elecciones como oportunidades para desplegar operaciones de influencia. Muchos sostienen que Rusia está contemplando cómo los resultados electorales afectarán el apoyo de los Estados Unidos a Ucrania, y probablemente intentará afectar las elecciones de la manera que mejor apoye sus intereses y objetivos, señala el informe del director de la Oficina de Inteligencia Nacional. La reciente actividad patrocinada por el Estado ruso ha incluido operaciones destructivas de malware y ransomware. Dar prioridad a la corrección de vulnerabilidades explotadas conocidas es clave para fortalecer la resiliencia operacional contra la amenaza, ya que Rusia ha mirado durante mucho tiempo el uso de Internet y el ciberespacio para obtener información y ventaja política sobre Occidente. En este punto, todos podemos estar de acuerdo en que si Rusia gana, Europa y el mundo tal como lo conocemos cambiarán completamente. Primero, una victoria rusa probablemente implicaría una dura justicia del vencedor para los ucranianos. Esto es exactamente lo que los rusos hicieron en Ucrania. Ejecuciones, castraciones, torturas y secuestros de niños.
Una organización del Tratado del Atlántico Norte desacreditada enfrentaría su mayor prueba. Entonces, es probable que Rusia absorba, si no controla completamente, cualquier área de Ucrania y las áreas circundantes que se apodere, expandiendo así la huella militar y la base de recursos de Rusia. La Organización del Tratado del Atlántico Norte y la Unión Europea son posiblemente las alianzas multinacionales más fuertes que quedan en un mundo nacionalista. Putin buscaría demostrar que no resistirán a Moscú. Si atacara en Europa, probablemente la Organización del Tratado del Atlántico Norte enviaría tropas, pero ¿cuánto duraría esto para disuadir a Rusia? Considerémoslo así. Cuando cientos de soldados de Estados Unidos o la Organización del Tratado del Atlántico Norte mueran, los líderes internacionales pedirán paz, es decir, tratados de paz inefectivos con Putin. En teoría, los países occidentales podrían retirarse, alegando cumplir con el artículo 5 de los tratados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que establece la obligación de defender a un aliado. Nadie querría escalar a una guerra nuclear, algo que podría suceder muy bien. Además, si Rusia gana la guerra, sería una derrota estratégica autoinfligida para Estados Unidos en Ucrania. América enfrentaría un conflicto más grande y costoso en Europa al oeste. Los Estados Unidos enfrentarían la peor amenaza de Rusia desde el colapso de la Unión Soviética, ya que una Rusia victoriosa probablemente surgiría reconstituida y más decidida a socavar a América, y estaría segura de que podría hacerlo. Una victoria rusa disminuiría la disuasión de América en todo el mundo, envalentonando a otros con una intención explícita o latente de dañar a los Estados Unidos. Ahora, por otro lado, si Ucrania gana, el primer asunto sería una reconstrucción de la propia Ucrania. El Banco Mundial estimó el costo en $630.000 millones. Eso no va a venir de las reparaciones de una Rusia derrotada. Será un esfuerzo global parecido al Plan Marshall, una iniciativa de Estados Unidos en 1948 para ayudar a Europa Occidental. Estados Unidos otorgó $13.3 mil millones para la recuperación económica de Europa Occidental tras la Segunda Guerra Mundial. Además, es probable que Ucrania también continúe presionando para ingresar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. El secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, ha dicho que es inevitable que Ucrania se convierta en miembro, pero no hasta que termine su guerra con Rusia. Es importante señalar que previo a la ofensiva de 2022, las encuestas mostraban opiniones divididas de los ucranianos sobre la membresía en la Organización del Tratado del Atlántico Norte y la Unión Europea. Más de la mitad de los encuestados, excluyendo a los de Crimea y regiones en disputa del este, respaldaban unirse a la Unión Europea, mientras que el 40-50% apoyaban la membresía en la Organización del Tratado del Atlántico Norte. El presidente Zelensky ha solicitado la pronta admisión de Ucrania. En septiembre de 2022 solicitó formalmente la adhesión de Ucrania a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, instando a un proceso de admisión acelerado para dicho bloque. Muchos analistas occidentales dicen que, similar a la oferta de Ucrania a la Unión Europea, la membresía en la Organización del Tratado del Atlántico Norte no parece probable a corto plazo. Mirando hacia el futuro y lo que sucederá durante el resto de 2024, es muy probable que la guerra entre Rusia y Ucrania continúe hasta que una de las partes se agote. La única forma de terminar la guerra es derrotar a Putin, la causa principal del conflicto. No obstante, incluso un revés ruso puede verse como un intermedio, con los enfrentamientos que resurgen después. Y una pregunta importante que aún parece ser muy grande: si Ucrania gana, ¿Rusia aceptará el resultado? Muchos piensan que finalmente la violencia, incluso en gran escala, probablemente se repetiría. Este ha sido el caso en la mayoría de los conflictos congelados del área soviética, incluyendo en las regiones de Abjasia y Osetia del sur de Georgia, que han sido integradas de facto en Rusia después de la intervención militar de este último en 2008, y Nagorno-Karabaj, donde un estancamiento de 30 años terminó el año pasado cuando las tropas azerbaiyanas irrumpieron en el enclave armenio étnico. Si esto sucede, a Occidente le resultaría difícil volver a su estrategia original de apoyar militarmente a Ucrania, o se enfrentarían a tener que aceptar los avances adicionales de Rusia y un panorama de seguridad mucho peor en Europa y más allá, y lidiar con las consecuencias de una derrota ucraniana. Ahora verifica qué país es el siguiente en la lista de invasiones de Putin, o mira esto en su lugar.